Ayer se cumplió un año ¿Sí? desde que me detectaron un cáncer de páncreas. Bueno, ya voy a hablar dos o tres veces de esto. Pues sí, porque si no me convierto en el del cáncer. Claro. En el pesado del cáncer, con todo el perdón, ¿no? Ya está. No, sí. No me importa llorar. Y no me importa además tampoco llorar en público, ¿no? ¿Qué necesidad tienes, Borja, de volver otra vez a la política? Vuelvo porque hago falta. En los últimos meses o los últimos años, esto que llamamos la famosa polarización, ¿no? ¿Pero qué significa? Que si lo hacen los míos está bien y si lo hacen los de enfrente está mal. Sí. Y yo sé que hay gente que quiere que los españoles nos peguemos por la calle. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, la verdad. Aquí un poco... Siéntese, acomódese. Vaya coche que tengo. ¿Has visto? Pero Entonces, porque- el confidencial son todo primeras calidades, ¿eh? Pero qué materiales, Esto ¿no? es una cosa noble, No, pero esto, bien, yo- bien esto- hecha. Esto te lo piden mis hijos, te lo destrozan en una semana. Bueno, en una tarde de merienda. Tengo 3 preguntas para empezar este copiloto, así rapiditas, Dale. y ya empezamos a hacer el viaje. Primero, a lo Cucurella con Luis de la Fuente. Si Feijóo llega a la Moncloa, ¿te tatuaría su carita? No, yo le aprecio mucho y creo que va a ser un gran presidente, pero me tatuaría otras cosas, ¿no? La cara de Feijóo. Y él lo entendería. Creo que él no va a ofenderse por esta respuesta. 2. ¿Hay algún gremio más impopular que los políticos? Antes eran los controladores aéreos, los miembros de la SGAE. Ahora mismo estamos en un top 3, sí, en un top 3. Top 3, igual top 1 también, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. Y la tercera, ¿ser corrupto es fácil en España? Buena pregunta. Ser corrupto, no tener moral y límites es fácil en general en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, en España, pues... ¿Y en España más? ¿Es fácil ser corrupto? Probablemente sí, como es fácil saltarte las normas, como es fácil saltarte un semáforo en rojo. Lo que sucede es que lo importante es si eso tiene sanción moral, y yo creo que en estos últimos meses, estos últimos años, ha habido un intento porque se rebaje la sanción moral por parte de los políticos dirigentes sobre la corrupción. Bueno, Borja Semper es el invitado hoy del copiloto, este podcast Movimiento del Confidencial. Vamos a dar un voltio. De hecho, es el primer invitado que me ha pedido, por favor, ¿puedo conducir yo el coche? Y he dicho, no, ¿quién te crees? Bueno, No, la respuesta ha sido así. La respuesta ha sido, ¿quién te crees? No, porque has querido zanjar rápidamente y me parece muy bien el intento. Pero además te diré que era por garantizar un poco que esta conversación fluyera, porque yo soy el peor copiloto del mundo. ¿Por? No hablo. O sea, yo tengo, por ejemplo, soy el copiloto fundamentalmente de mi mujer, ¿no? Cuando vamos de viaje. Y hay una norma no escrita en la familia en virtud de la cual solo conduce mi mujer. Porque mi mujer es insoportable como copiloto. Es el único defecto que tiene. Es la típica persona que vas tú conduciendo y te va diciendo, para un momento, cuidado, pon el intermitente. Estás igual que estás acelerando mucho. Entonces decidimos en un momento determinado para mantener el matrimonio vivo. Vale. ¿Sabes? Porque un divorcio es pues una lata. Sí. Te lo hablo por experiencia. Que yo era el copiloto. Y voy de copiloto, siempre voy callado en los viajes. Me gusta ir leyendo, mirando el paisaje. ¿No te mareas? No doy conversación. Me callo. Vale. Entonces, hay gente a la que agradecería que esta conversación fuera conmigo en silencio, pero entiendo que tú quieres que yo hable. Sí, por favor, hablemos. Bueno, todo este rollo para decirte que por eso te he pedido conducir, Sí, no porque no me fío de ti. Ya, yo me he negado por completo. Que a pesar de ser periodista, me fío de ti. Sí, bueno, tengo mis tardes, ¿eh? Porque claro, hablamos de la política, pero Sí. también podríamos luego hacer un paréntesis sobre el estado del periodismo. No, hagámoslo ya si quieres. ¿Cuál es el estado del periodismo en España, según tú? No, yo creo que se ha envilecido un poco todo, la conversación pública, se ha dejado de distinguir la verdad de la mentira, el rigor de lo vacuo, y creo que esto nos afecta obviamente a los políticos y a los partidos políticos, sin duda. Creo que esa responsabilidad también es asimétrica, Sí. no es la misma responsabilidad de quien gobierna, quien está en la oposición, y creo que esto también ha afectado al periodismo, y hoy veo perplejo como hay periodistas que están más ocupados en controlar qué dicen otros periodistas, en insultarse públicamente, en defender posiciones como si fueran hooligans del gobierno, y esto ha pasado muchas facturas también en términos de reputación hacia el periodismo, ¿no? Sí. Y bueno, un poco esto, ¿no? Creo que por eso te decía que yo creo que es un envilecimiento general de la conversación pública en la que estamos interpelados tanto políticos como
periodistas y esta chica no la has dejado Sí, no, dar paso. estaba llegando, joder, no me critiques encima Esto todo es suspendido ya mi de labor de momento. conducción. Perdóname porque voy a aprovechar y voy a hacer de mi mujer también. Mira, pero fíjate, ya que tenemos confianza y contigo tengo confianza, que la gente lo sepa, no diremos somos amigos porque no somos amigos como tal, pero bueno, me caes bien o nos caemos bien, Sí, vamos a decir. Em, yo, por ejemplo, veo muy mal el estado de Radio y Televisión Española ahora mismo, ¿no? sí. O sea, muy mal me refiero. Todos sabemos de qué lado avanza y de qué manera tratan los temas, cómo se componen las mesas de tertulianos. Sí, sí, en eso podemos estar de acuerdo. Ahora, ¿quién me asegura a mí que cuando el PP tome el control de Radio y Televisión Española no va a hacer lo mismo? Pues es clave que no hagamos lo mismo porque si no, destruiremos definitivamente lo poco que queda en pie de la credibilidad del ente. Yo creo que históricamente, cuando ha gobernado el Partido Popular o ha gobernado el Partido Socialista, es obvio que había una tendencia y que los gobiernos inclinaban la tendencia informativa, algunos con más sutileza y otros con menos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay sutilezas. Pues la escaleta de prioridad en los temas a tratar en el informativo, Vale. ¿no? Pues cuando gobernaba el PSOE se inclinaba hacia un lado, se percibía, cuando gobernaba el PP se percibía. Lo que estamos viviendo ahora es algo absolutamente inédito. Ujú. No es una jerarquía en las noticias que tratan los informativos. Es que la radio y televisión pública, y especial y singularmente la televisión, se ha convertido desde la mañana hasta la noche en una plataforma política. Nunca ha habido tanta información política en Radio y Televisión Española, en la 1 y en la 2. Ujú. Y además, a mi juicio, como una manera un poco soez incluso, por lo obvio, en defensa del poder establecido, en este caso del gobierno. Cuando nosotros gobernemos, esto hay que revertirlo. Por una cuestión, primero, de contraste. Y habrá quien diga, oye, no, hacer lo mismo pero al revés. Habrá Bueno, habrá quien nos lo exija. quien nos lo exija. Y oye, pero sois idiotas, que mucha gente lo dice. Pero si ellos lo harían. Digo, bueno, por eso no somos iguales. ¿A ti qué opinión te merece Vito Aquiles? ¿En qué sentido? Personalmente me parece un tío muy majo, le conozco, pero creo que responde a un fenómeno que no se corresponde con el arquetipo que puedo entender yo de periodismo. Es otra cosa, es un fenómeno que responde a las redes, a generar conversación, a generar clickbaits, a provocar. Sí. Bueno, pues tampoco lo dramatizo como lo han dramatizado otros, desde luego desde la izquierda, pero tampoco lo elevo a una categoría, a mi juicio, de periodismo de referencia. Bueno, Borja siempre es invitado en este podcast que está en temporada veraniega. Nos alegramos todos mucho de que estés, de que vuelvas, de que te encuentres bien, porque es así como estás, entiendo, Sí, ¿no? Todo, estoy bien, estoy bien. todo razonablemente bien, ¿no? Todo razonablemente bien y he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte porque mira, ayer se, se cumplió un año Sí. desde que me detectaron un cáncer de páncreas. Ujú, Ayer exactamente. ujú. Y 14 de julio, ¿no? sí, creo que sí. Vale. Y bueno, pues un año después estoy aquí. Y un año después puedo decir que el tratamiento ha funcionado, que la quimioterapia funcionó, que la radioterapia funcionó y que la cirugía, la operación funcionó. Y que terminé todo el tratamiento a mediados de enero, finales de enero, y hoy pues puedo decir que estoy bien, que tengo una vida funcional, que tengo salud, Ujú. aunque no me engaño, y esta es una enfermedad muy puñetera, muy cabrona y puede volver, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso te controlas, para eso te monitorizan y para eso durante los próximos 2 años voy a estar controlado. Pero he tenido mucha suerte, Carlos, he tenido mucha suerte y soy consciente de ¿Te ello. lo han dicho los médicos? ¿Esto has tenido mucha suerte o es una cosa...? Sí, tuve mucha suerte por la detección precoz, casual, Ujú. y he tenido suerte también porque las consecuencias de todo este proceso, que durante el proceso fueron muy duras, ¿vale? Las pasé realmente mal, fue un calvario, la quimioterapia a nadie le sienta bien, pero a mí me sentó especialmente mal. Hoy me he recuperado con mucha rapidez, ¿no? Y eso me dicen que es muy sorprendente y están, pues, bueno, que dicen que tengo que ser consciente de la suerte que he tenido, ¿no? Pero bueno, yo también te digo, Carlos, yo hablo de esto, fíjate, cuando volví, bueno, ya voy a hablar dos o tres veces de esto. Pues sí, porque si no me convierto en el del cáncer. Claro. En el pesado del cáncer, con todo el perdón, ¿no? Ya está, no, ¿sí? Yo no quería ser ya está Borja hablando del cáncer. Y además que luego eso lleva derivadas de que se quiere aprovechar de la enfermedad, no que quiere dar pena. Yo qué sé, mil factores. Sí. Que me da igual lo que opinen otros, pero es que me parecería que yo no quería eso. Ujú. Pero joder, me di cuenta, y me he ido dando cuenta, Sí. de que le hace bien a gente.
A mucha gente le hace bien. Sí. Que a un personaje público hable con transparencia y con normalidad de una enfermedad que además está llena de eufemismos, ¿no? Es una larga enfermedad, fallecido tras una larga enfermedad, una lucha, Una larga lucha, batalla. la larga batalla contra una enfermedad, tal. De repente, oye, pues que gente con cierto impacto público, porque te dedicas a la cosa pública, lo hable con crudeza, sin drama, pero tampoco sin frivolizar, pues a mucha gente le ha hecho bien, joder. Y a mucha gente, y el cáncer es algo extraordinariamente extendido en España. 300.000 españoles son diagnosticados de cáncer al año, sus diferentes modalidades y grados. Impacta no solo en los que tenemos la enfermedad, sino en sus familias. El cáncer es una enfermedad muy cabrona porque se mete en la vida, ¿no? Lo coloniza todo, Sí. lo coloniza cada esquina de tu vida, cada conversación, cada visita, cada pensamiento. El cáncer es sinónimo de miedo, sinónimo de una muerte, oye, probable, pero también es sinónimo de curación, ¿no? Y cada vez pues, los cánceres se curan más y yo, pues oye, pues si con estas oportunidades de hablar, pues tengo la posibilidad de que haya gente que le siente bien escucharme, pues por eso he decidido seguir hablando del tema, vamos. ¿Cuánto miedo da morirse? A mí sobre todo me dio mucha pena, me daba mucha pena. O sea, yo siempre creí que tenía miedo a la muerte y probablemente en algunos momentos de mi vida tenía miedo a la muerte, pero me di cuenta con el cáncer que lo que realmente tenía era una pena infinita por dejar de vivir. Y superó la pena, superó al miedo, pero con creces. Me ha gustado siempre que usas esta metáfora, ya que estamos en movimiento, en este cochazo, esta metáfora del túnel negro, ¿no? Del túnel en el que entras y no ves salida. ¿Qué te agarraba a la esperanza en esos momentos tan jodidos? ¿Qué recuerdas? El coraje de mi mujer y la entereza de mis hijos. Eso fue lo que más me autoexigía a mí mismo también, tirar para adelante, ¿no? Mi mujer llegó a un momento determinado en el que, bueno, cuando me terminan de diagnosticar, pues claro, el diagnóstico tarda un tiempo en ser concluyente. Primero te detectan una mancha, luego hay que ver si esa mancha qué significa, luego hay que planificar un tratamiento, es decir, es un proceso además también, duro. Y en un momento determinado mi mujer dice, bueno, yo lo dejo todo y me voy a dedicar a curarte. Y mis niños que van desde los 20, pasando por 15, 10 y 7 años, pues su ejemplo también fue de una entereza brutal, ¿no? Entonces, joder, pues ¿cómo vas a estar? Yo tenía que estar bien para ellos tenían que estar bien para mí. Y luego también te voy a decir, como a pesar de que fue muy duro el tratamiento, iba funcionando, esto también me daba mucho ánimo, ¿no? Estaba jodido, en la cama, hecho polvo, fueron 4 meses con febrícula continua, 4 meses con un malestar permanente, con pequeños momentos de relax y de sosiego, sobre todo cuando me ingresaban para estabilizarme, pero como iba funcionando, como el tratamiento reducía el tumor, los marcadores tumorales y tal, pues eso me daba ánimo para seguir adelante, ¿no? ¿Qué cine viste? Porque he leído que viste mucho cine. Literatura no tanto, porque te exigía, digamos, más. Sí. Pero viste mucho cine o revisitaste mucho cine Sí, al durante principio leí mucho, el primer mes leí muchísimo. Sí. Leí mucho, sobre todo estos libros que tienes pendientes, ¿sabes? Joder, tengo pendiente Dostoyevsky, Sí. ya me entiendes, ¿no? Joder, Sí. qué pereza abordar el final de Moby Dick, que lo dejé pendiente, venga, voy a leer, voy a subir esa cumbre, ¿no? Bueno, eso Thomas Mann y la montaña mágica, sí, que lo no, tengo tal. 15ª vez, no he pasado de la página 20, ¿no? Bueno, pues el Ulises, tal, bueno. Hice cosas de esas, lo intenté, y luego ya llegó un momento en el que ya no podía mantener la concentración en la lectura, y como también apareció algo de nostalgia, en esos meses de tratamiento, además de la pena, sentí mucha nostalgia, empecé a revisitar mi vida a través del cine. Mi padre es muy cinéfilo, Sí. y yo he visto mucho cine gracias a mi padre, y he apreciado el cine clásico gracias a mi padre. Y me volví a ver prácticamente, pues no sé, toda es muy pretencioso, pero vi mucho cine de John Ford, mucho western, vi películas clásicas, aquel cine de los norteamericanos de los 50, Sí. ¿Sabes? Todo eso volví a revisitarlo y me reconfortaba, me provocó un extraño confort, ¿sabes?
Venía pensando también en una frase que le leía a Lorena G. Maldonado, la periodista del Español. Cito la competencia y todo, qué bueno soy. Ya, qué Qué tío bueno más. soy. No, que porque ponía una historia en su Instagram, algo así como ¿y dónde lloran los hombres? Y decía, en el coche. No sé, yo sí, por mi experiencia yo lloro más en el coche que, no sé, en la cocina. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo eres tú de llorar o no llorar en todo este proceso? Si recuerdas. No he sido, yo nunca, a pesar de hecho, yo no lloro mucho y me da rabia porque llorar es como un desahogo. Sí, a mí también me pasa, ¿eh? Y digo, no es un gesto de hombría. No, 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 ni mucho menos. A mí me gustaría llorar más. a mí también. He llorado en películas, he llorado en el cine en la oscuridad, pero no me provoca, o sea, digo lo de la oscuridad no porque me provoque alivio que nadie me vea, pero, o sea, no me provoca, no me importa llorar. Y no me importa además tampoco llorar en público, ¿no? En ese sentido no tengo ningún problema. Tampoco tengo un problema conmigo mismo, Sí, dudar de mi, no sé, desde mi hombría, que no creo que tenga ninguna relación sí, no absoluta, tiene no ninguna, tiene pero ninguna hay relación, gente ¿no? que dice, no, yo no lloro porque yo soy muy tal. Esto es un tipo duro. Sí, Bueno, yo creo que los tipos duros también lloran y probablemente es una demostración también de, bueno, yo qué sé, no voy a decir tonterías, pero he llorado un par de veces en este proceso, una por desesperación y por agotamiento, otra por pena, ¿no? No muchas más, mm, no muchas más, pero ya te digo, no por nada, sino porque, pero necesitaría llorar, ¿eh? Noto que llevo algo dentro que una buena llorera de estas de, ¿sabes? De 10 minutos sin parar de llorar, me vendría muy bien. sí. Y recuerdas cómo eran, si lo quieres contar, por Sí. supuesto, ¿recuerdas cómo eran, ya que estamos en el coche, los viajes en coche de ida, de vuelta al hospital? ¿Cómo eran esos trayectos? Porque tampoco entiendo que no saldrías mucho a la calle, ¿no? No. Habitualmente, ¿no? Eh, Recuerdo que yo tenía siempre frío y el tratamiento, básicamente el núcleo del tratamiento fue en verano, en el julio y el agosto madrileño. Y yo iba con sudadera. Imagínate el frío que sentía. Sí, sí, sí. Una cosa extrañísima, ¿no? La quimioterapia al final no deja de ser veneno Ujú. y eso te transforma por dentro, te transforma por fuera, pero lo que menos se ve es por dentro, ¿no? Y los trayectos eran al principio del tratamiento con muchas ganas, porque cada vez que ibas a tratarte, cada vez que te ibas a dar la dosis de veneno de quimioterapia, Mm. era atacar al tumor, pero llegó un momento en el que el cansancio era tan grande que ya no sentía ni ganas de ir, ¿no? Pero era determinación. Es verdad que, bueno, y en esos viajes, sobre todo la vuelta, la haces fundido. Tú imagínate estar un rato ahí envenenándote, llega un momento en el que notas cómo tu cuerpo se va envenenando por dentro, ¿no? Sabe, Sí, lo notas sí, eso. sí, sí. Tu cuerpo nota perfectamente que está siendo agredido por un veneno. A mí me fue haciendo daño en varios órganos desde la tercera sesión y eso permitía que me ingresara. Por ejemplo, me empezó a dar daño en el hígado, Sí, que mi hígado estaba bien, pero la quimioterapia no distingue, obviamente, ¿no? Ataca a todo el cuerpo. sí, sí. Y entonces hubo un momento crítico en el que para que no se convirtiera en otra cosa me ingresaron y me estabilizaban. Y pasaba 5 o 6 días en el hospital. Ujú. La siguiente sesión pues me hacía daño en los pulmones. Me ingresaban 5 o 6 días para estabilizar. Luego me hacía daño así hasta 4 o 5 veces. Era un alivio ir al hospital para ingresar. Era un alivio. Porque claro, la ciencia es maravillosa y la droga legal es maravillosa. Y entonces de repente era entrar, te chutaban algo y haces... Y eran 4 o 5 días en un spa. ¿Sabes? Comiendo, comiendo queso fresco y da igual, pero era un spa Sí. entrar en el hospital o ser tratado en el hospital, ¿no? Eh. Porque los días en casa eran muy duros en algunas ocasiones, ¿no? ¿Cuál es tu chiste de humor negro favorito en torno al cáncer? Dímelo porque sé que tendrás uno seguro. No, tengo todos. No sabría decirte, soy muy malo recordando chistes, ¿eh? Sí, pero bueno, Pero no, pero te voy a responder en genérico porque créeme que no me acuerdo de ninguno. No, eso es porque no quieres decirlo. No, no, te No, lo, dime la verdad. te Sí, digo la verdad, pero me encanta el humor negro, es fundamental y he tirado mucho de humor. A lo largo de mi vida, mucho, en épocas en el País Vasco, cuando estábamos amenazados por ETA y tal, sí. mucho de humor negro y ahora con el cáncer también. De hecho, hacía bromas delante de amigos y al principio se quedaban sorprendidos y luego ya entendían, ¿no? Y decía, venía alguien a verme a casa, me levantaba y hacía, ¡oh! Que me estoy muriendo.
Y entonces se quedaban así un poco sorprendidos. Y digo, ¿qué hijo de puta eres? Digo, no, hombre, pues déjame que me ría un poco, porque si no... Dices, igual me voy, que te pilla un mal momento ahora mismo, Borja. O sea, una cosa que me sorprendía mucho cuando venía alguien a verme, un amigo a casa a verme, la cara de póker de la gente. Sí, porque también descubras cómo es la gente reaccionando ante un cáncer. Porque hay unos que no saben qué decirte, otros que te hablan de ellos mismos, otros que te dan ánimo, otros que parece que te están dando No, pero sobre todo el testamento. Sí, pero sobre todo hombre, quien venía a casa era muy cercano, ¿no? Sí. Porque no... Y luego, si no, alguna vez pues quedamos a cenar con alguien, las pocas veces que salimos, claro, a comer. Claro. No, yo me refiero a llega alguien a casa, ¿no? Que no te ha visto en mes y medio. Sí. Y te viene a ver y estás en medio del tratamiento. Ya has perdido pelo, ya no tienes cejas, no tienes pestañas, te has hinchado. Bueno, te has deformado un poco, ¿no? Y, y claro, abres la puerta de casa y... Hombre, Borja, ¿qué tal? ¿Sabes? Digo, hostia, qué putada. Sé que la está pasando putas porque está intentando poner cara de, ¡buah! Todo va bien, todo va bien. Pero en el fondo está impactado, ¿no? Sí. Y entonces, claro, me parecía una putada que en el fondo, no te voy a decir que me divertía, pero era una forma de decir, joder, ¿qué? Que estás flipando, ¿eh? No, No, te veo bien. no, Sí. estás muy bien. Sí. Digo, que sí, estoy bien jodido. Tú ya escuchaba la conversación posterior cuando ya se fueron de, madre mía, Hostia, ¿cómo está el joder, pobre tal? pobre tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí, sí. Tú has vivido dos procesos de amenaza de muerte clara, uno de ellos natural y otro organizado. Bueno, de banda organizada, me refiero. O sea, ETA y el cáncer. Imagino que tienen sabores muy diferentes. Son amenazas de muerte, evidentemente, ¿no? Son amenazas vitales, pero Sí. tienen sabores muy diferentes, entiendo, ¿no? Sí. Son muchas las diferencias, pero es verdad que al final la consecuencia es la misma, ¿no? Una muerte potencial. Y eso lo equipara en cierta medida, ¿no? Pero es verdad que cuando ETA me quería asesinar, yo entraba en casa, cerraba la puerta con llave y sabía que si no salía, ahí la muerte no me encontraba. O si me iba de Guipúzcoa, si salía y me iba unos días, yo sabía que esos días la muerte no me iba a localizar, la que ETA quería provocarme. Es decir, había espacios de seguridad. De seguridad. Una vez, me acuerdo, y esto creo que no lo he contado nunca, me vine a buscar la Guardia Civil a casa, yo vivía en Irún con mis padres, me vine a buscar la Guardia Civil a casa y me dicen, oye, hay un comando que está detrás de ti, vamos a sacarte de aquí y te vas a ir a Vitoria a dormir, a vivir una temporada en la residencia del delegado del gobierno del País Vasco. Y yo estuve 10 días, 15, viviendo en la residencia del delegado del gobierno del País Vasco hasta que, yo no sabía por qué, yo era un crío, bajara la alarma. Esos 10, 15 días yo sabía que estaba protegido. Con el cáncer no, el cáncer se mete, está en tu cama, donde vas tú está el cáncer, ¿no? Sí. No hay forma de escaparse. Entonces, en ese sentido, no te permite el alivio no hay lugar en el que sientas alivio, ¿no? Y después de todo este proceso, ¿para qué vuelves? ¿Para qué vuelves a la política? O sea, si se tiene que estar estupendo fuera de la política. ¿Qué necesidad tienes, Borja, de volver otra vez a la política? Otra vez a ser portavoz, a defender cosas que dices, igual no estoy tan de acuerdo con esto, pero no puedo decirlo. Este tipo de cosas que tienen que hacer los políticos, evidentemente. ¿Para qué vuelves? Un amigo que es muy demorante. Y esto te lo cuento a ti, espero que no lo saques de contexto porque no se trata de eso, pero me apetece decírtelo. Y es como broma, ¿eh? Sí. Y hubo una portada de ABC que salía Morante y dice, vuelvo porque me necesitan. Porque soy necesario, algo así. Vuelvo porque hago falta. Algo así, sí. No, han sido unos meses, sobre todo durante los meses de tratamiento, yo he estado muy distante de la casquería, de la parte chunga de la política, ¿no? La veía con mucha distancia y sobre todo porque adquiere verdaderamente, desde la distancia, adquiere todavía más chunguez lo que es chungo, ¿no? Sí. La frase esto sí que me han sacado. Bueno, pero me sigue interesando mi país, me sigue interesando la política como elemento, como herramienta de transformación, me sigue interesando mucho el debate sobre qué hacer para que a nuestra sociedad le vaya mejor, es decir, los fundamentos de la política me siguen interesando muchísimo, yo soy un animal muy politizado, muy político. Y creo que seguir teniendo la oportunidad, que es la que me ofrece Feijóo, de aportar algo
en su equipo para cambiar el país, pues yo creo que es una oportunidad a la que yo no quiero renunciar, siendo consciente de que todo está, como te decía antes, muy envilecido y de que probablemente los peajes que hoy pagas estando en política son, pues en términos personales, muy, muy grandes, ¿no? Pero es un honor poder hacer política y es un honor poder cambiar tu país. Y tal y como está la cosa, yo creo que hace falta un cambio político en España como el comer. Creo que si no hay ese cambio político y si el PP no es capaz de convencer a millones de españoles de que ese cambio lo tiene que protagonizar el PP, y creo que si seguimos 4 años más como hasta ahora, a España le va a ir muy mal, ¿no? Y por lo tanto a los españoles. Sí, pues además vuelves y te encuentras un panorama, digamos, voy a decir, igual con el que te fuiste. Peor. No me refiero, igual en términos de que no hay gobierno pues, como tal, o sea, no hay un gobierno Sí. que tenga mayoría para sacar cosas adelante. ¿Te fuiste con la imputación de Santos Cerdán? Por ahí sí, ¿Mal lo recuerdo? creo que era por ahí, sí. Ahora, el verano siguiente a eso, tenemos ya a Zapatero imputado, a Ábalos condenado, al gremio de los fontaneros muy cabreado por culpa de Leire Díez. Es que todo irá peor y todo va a ir a peor todavía. Lo peor está por llegar. Bueno, yo creo que no hay límite. Mira, nos enfrentamos a un fenómeno que no responde a ninguno de los parámetros conocidos en el occidente explorado, o sea, en el mundo explorado, ¿vale? Hay un fenómeno político que representa a Pedro Sánchez que responde a unos parámetros completamente diferentes. Básicamente es la ausencia de límites y el de una incapacidad para verse controlado por parámetros morales o éticos que son los que a los demás nos interpelan y nos ponen los límites. De tal suerte que hoy, desde el poder político, está sucediendo algo que no había sucedido nunca en España, y es que se intenta rebajar el impacto ético de la corrupción, y que eso se ha ido construyendo en los últimos meses o los últimos años, esto que llamamos la famosa polarización, ¿no? Que es una palabra espantosa, ya que ya no soporto más lo de la polarización. Pero ¿qué significa? Que si lo hacen los míos está bien y si lo hacen los de enfrente está mal. Sí. ¿Algo de esto ha pasado siempre? Sí. Lo que estamos hoy es en unos parámetros brutales. ¿Qué sucede? Si este gobierno no tiene mayoría parlamentaria, por lo tanto no puede gobernar, si no puede remitir un proyecto de ley al Congreso de ningún tipo, si no puede ni siquiera someterse a un debate del Estado de la Nación, si no puede presentar los presupuestos generales de Estado, y aunque los presente sabemos que no los va a sacar adelante, es decir, no puede gobernar. Y además, la corrupción es como nunca, y está tocando como nunca a las estructuras básicas del Estado, a la Guardia Civil, a la SEPI, a todo aquello que debería ser sagrado. Sí. Sánchez se va a revolver y en lugar de aceptar que se le ha pillado, va a doblar la apuesta. Y eso va a provocar un envilecimiento aún mayor del debate público, queriendo llevar al PP a unas posiciones más airadas. Y no se trata de estar más airado, de gritar más o decir cosas más gruesas. Nosotros, yo creo que los españoles ya saben lo que no funciona. Ahora de lo que se trata es de ofrecer una alternativa muy sólida, ¿no? Pero todo queda tapado por la actualidad, que es como un tsunami. Yo salgo a una rueda de prensa los lunes y digo, oiga, mire, le voy a contar las propuestas del PP en materia de vivienda. Y los periodistas están deseando que termine para poder preguntarme por las joyas de Zapatero, que yo lo entiendo, es una clave desde... Bueno, es llamativo la imagen, sí. Claro. Es llamativa, sí. Claro. Pero ¿qué hubiera pasado si un expresidente del gobierno del PP, vamos a poner, por ejemplo, no sé, se me ocurre, Aznar, sí. Le hubieran pillado joyas por 1.300.000 euros, por un valor de 1.300.000 euros, no declaradas a Hacienda? Ya no entro en el origen de las joyas. No declaradas no hechas en una declaración de patrimonio. Estaría ardiendo la calle Génova. Bueno, Aznar no podría salir por la calle. Es que esta es una frase que se repite mucho y que yo la veo mucho en redes sociales, en comentaristas políticos, de si esto pasara con el PP. Claro, la asimetría es obvia. O sea, tú ves, hay una ley del embudo en España. Hay una doble visión según lo haga el PSOE, según lo haga el PP. Bueno, para una mayoría de españoles. Bueno, pero yo creo que no estamos en el terreno de la creencia, estamos en el terreno de los datos. A Francisco Camps, por unos trajes, supuestamente le habían regalado unos trajes, y aquello fue un escándalo recurrente durante meses, durante años, informativamente hablando. Y se censuraba, y razonable que se censure, que un político hipotéticamente haya obtenido una serie de regalos, no sé,
Si alguien podía defender que esos regalos eran para haber obtenido alguna prebenda, algún trato de favor, estamos hablando de unos trajes. Luego luego se sentenció que no y tal. Pero fue un escándalo. La mitad de lo que ha sucedido en estos últimos meses, o últimos años, la mitad le llega a haber pasado al Partido Popular y está ardiendo la calle Génova. Para que nos hagamos una idea, y esto yo sé que a ellos no les gusta que se ponga este ejemplo, pero lo voy a decir porque les quiero mucho y ellos saben que se lo digo con cariño, esto es como si se hubiera encarcelado, o sea, Ábalos es como si se hubiera encarcelado a Miguel Tellado, o a Santos Cerdán, a Cuca Gamarra, por hablar del anterior secretario general del PP. Pero no crees, por ejemplo, por pincharte, ¿no crees que habla mal del PP que esto esté pasando con el PSOE, vamos, y por utilizar ese mismo símil, Ferraz no esté ardiendo? No, porque yo creo que el PP no excita los instintos bajos de la sociedad, y a mí me parece bien. El PP no convoca a la gente para que queme las calles o vaya a manifestarse a Ferraz, y a mí me parece bien. Nosotros defendemos un modelo político completamente diferente. Un modelo político en virtud del cual garantizamos la convivencia entre españoles que piensan diferente, pero somos muy críticos con el poder, en este caso con los desmanes del poder. Yo no creo que el PP ha convocado manifestaciones en las calles de España y no ha habido un solo incidente. El PP ha convocado a millones de españoles a la vez, a las 12 del mediodía un domingo, en capitales de provincia de toda España y no ha habido un solo incidente. Y hemos hecho numerosas manifestaciones. Yo creo que alguien tiene que ser el adulto en la habitación y alguien tiene que ser el que garantice lo poco que quede en pie de la institucionalidad y de la convivencia, a mi juicio. Y yo sé que hay gente que quiere que los españoles nos peguemos por la calle. Estarían deseando un momento político en virtud del cual esto fuera ya insostenible y pasáramos de la violencia verbal a la violencia física. Pero yo creo que el gran reto histórico que tiene el Partido Popular es recomponer en España no solo las instituciones, no solo garantizar un buen gobierno, sino recuperar algo que se parezca a un proyecto común y compartido entre españoles. ¿Cómo de incómodo puede estar el portavoz del PP con los pactos con Vox? Bueno, un portavoz del PP no tiene por qué estar incómodo. Yo sí no voy a renegar que yo preferiría que el PP gobernara en solitario. También me incomoda mucho pensar que el PP solo puede gobernar cuando tiene mayoría absoluta. Con lo cual hay que encontrar un punto virtuoso, un punto de equilibrio, ¿no? Condenar al Partido Popular a que solo pueda gobernar cuando tiene mayoría absoluta es antidemocrático. Lo que deben de ser esos pactos con Vox son pactos en los que al PP no le saque de su posición y de sus convicciones en los temas esenciales. Y yo creo que los pactos a los que hemos llegado con Vox no han desfigurado lo que el PP piensa en los temas fundamentales. ¿Cuánto crees que beneficia a Sánchez el antisanchismo? Se retroalimentan. Yo creo que hay una industria. La industria del sanchismo tiene dos caras, el sanchismo y el antisanchismo. Ambas lucrativas. Sin duda. Ambas muy lucrativas. Creo que hay una industria política, mediática, en torno al sanchismo, ¿no? Que ha conseguido que incluso gente que supuestamente es antisanchista no quiera que el sanchismo acabe. Sí, y que de Sánchez siempre tienes opinión. Para bien o para mal, pero tienes opinión sobre él. Entonces, después hay una derivada, como tú dices, que yo también compro, mediática, por lo que a mí me interesa, que es evidentemente sanchista en algunos medios y antisanchista total en otros, en los que no hace nada bien el gobierno o en los que hace todo bien el gobierno según ello. Pero siempre tiene esa virtud. Pero cuando te decía lo del antisanchismo es ese odio, vamos a decir, por decir una palabra gruesa, a Sánchez. ¿Cuánto le da de heroicidad a Sánchez? O sea, ¿cómo se ha construido el mito de Sánchez gracias a los máximos detractores de la figura de Sánchez? Bueno, es que Sánchez se retroalimenta del exceso del insulto. Yo creo que a Sánchez no hay que insultarle, a Sánchez lo que hay que es que describirle. Pero no hay que insultar, en mi opinión, a casi nadie, por no decir a nadie. O sea, lo que es un terrorista o narcotraficante o violador. Y yo creo que Sánchez ha sido un drama para la política española, para nuestra convivencia, de todo lo mal que va a dejar el sanchismo, de todas las cosas malas que va a dejar el sanchismo. La peor, a mi juicio, es la vocación decidida de dividir a la sociedad española, sí, que va a haber que recomponerla. Y fruto de esa división, él ha conseguido que haya gente que reaccione, a mi juicio,
de una manera comprensible desde un punto de vista humano, pero profundamente equivocada desde un punto de vista político, ¿no? Y sí provoca una retroalimentación y por lo tanto también rieta las filas en el mundo del sanchismo, ¿no? Pero cuando te están metiendo todo el día en el ojo, yo entiendo que haya gente que diga, bueno, hasta aquí, ya está, se acabó, ¿no? ¿Quién viene a caballo contra este? Pues al que viene a caballo contra este. ¿Quién dice las palabras más duras, más gruesas, ¿no? Y entonces te encuentras gente por la calle que te dice, joder, Semper, bien todo, pero ser más duros. Y digo, ¿cómo? ¿No? Y digo, ¿qué hacemos? ¿Entramos a caballo en el Congreso? Sí. ¿Cortamos la castellana? ¿Qué hacemos? No, claro, no, tal. No, pero es la ansiedad, yo lo entiendo. Y es el enfado de mucha gente, y es el cabreo compartido. Pero yo creo que el PP tiene la misión histórica de acabar con esta etapa oscura que ha representado para la política española el sanchismo, consiguiendo que los españoles nos lo vamos a encontrar. No voy a decir temor, pero ¿cuánto de precaución tenéis en el Partido Popular de cara a las próximas elecciones generales para no pegaros un tiro en el pie, como me compararás un poco, o igual no tanto, os tirasteis en la última semana de campaña de las generales del 23? Hemos aprendido la lección. Hemos aprendido la lección. Yo me sonrío contigo, pero no me lo tomo a broma. No, ya entiendo. Nunca hay que infravalorar la capacidad de un partido político para cometer errores. Sí, sin duda. Y siendo extraordinariamente complejo lo que afrontamos, y lo sabemos, desde luego no vamos a cometer los errores que cometimos en el año 23. No lo vamos a hacer. Eso estoy absolutamente convencido. El otro día escuché a una periodista, no sé si decir su nombre o no, bueno. Luego lo cortas, si te parece. No lo digo, pero que la gente lo busque. Que decía algo así como, en esta vida es mucho más fácil ser de derechas que ser de izquierdas, porque el de derechas no se preocupa por el prójimo. Tú lo decías en un festival de un diario digital. Pues no sé quién lo dijo, pero es propio de alguien con una visión del mundo muy sectaria, ¿no? Y me he equivocado. Y no sé qué periodista lo dijo. Esther Palomera, si quieres. Mirad, bueno, vaya. Pues... Que es amiga tuya. No es amiga, no, pero bueno, no me gusta... No, yo desde la política no quiero nunca señalar a un periodista, ni a un juez, ni a un particular. Creo que los políticos tenemos que hablar de otros políticos. Y creo que nuestra interlocución pública debe ser entre políticos. Cuando un periodista señala con nombres y apellidos a un periodista, a mí no me gusta, me parece un peligro. O cuando un político señala a un empresario, o señala a un juez, o en general a un particular, ¿no? Eso no está bien, no está bien. Bueno, no, yo creo que podemos volver a los básicos de la política. Hay gente que, unos tenemos una visión del mundo y unas respuestas a los problemas que tiene el mundo, otros tienen otras, unos se llaman socialdemócratas, otros se llaman liberales, conservadores, pero yo entiendo que confluimos todos en el interés de que a la sociedad le vaya mejor, ¿no? Yo creo que las medidas liberales, y yo me considero liberal, para la masa son mucho mejores que las que ofrece la izquierda. Que las medidas económicas, sociales, de convivencia que yo defiendo son mucho mejores para el común de los mortales de que las que defiende la izquierda, creyendo que hay ideas socialdemócratas y que hay ideas que puede defender el universo de la izquierda que pueden ser también útiles y que conviene no desdeñar. Pero yo creo que el liberalismo, una posición liberal conservadora de centro-derecha, es mucho más útil para la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Sé que me vas a decir que no, pero ¿habría que eliminar las juventudes de los partidos políticos? Lo que tienen es que funcionar mejor. ¿En qué sentido? Al final, pero igual que los partidos políticos, ¿eh? Los partidos políticos no solo sirven para canalizar la participación en política, que también. Nuestro mandato constitucional es claro. Si tú quieres participar en política, tienes que hacerlo a través de partidos políticos. Y esos partidos políticos se organizan también dando cauce a la participación de la gente más joven. Pero no son cáscaras vacías. No solo son para canalizar cómo participar en política. Tienen que ser creadores de ideas, de debates. Tiene que ser un banco de ideas también que permita que ese partido ofrezca algo a la sociedad. Los partidos políticos en los últimos años se han ido vaciando de esa capacidad de generar debates e ideas. Y las juventudes de los partidos políticos también. Hay que recuperar eso. Yo creo que son herramientas útiles, pero hay que fortalecerlas. Sí, pero todo aquel que entre en una juventud de nuevas generaciones, vamos a decir, y diga, yo quiero ser presidente del gobierno, a ese habría que prohibirle la entrada.
No, no, es una, a ese hay que prohibirle la entrada, ese es un peligro público, quiero es decirte. una bonita aspiración. Hombre. No, el que sueñe con ser presidente del gobierno no es, o sea, de niño tú puedes soñar con ser, no sé, futbolista, o policía, o juez, pero presidente del gobierno. Pero imagínate si conseguimos volver a prestigiar la política de tal manera que ser diputado Ah, bueno. sea como algo bonito. Fíjate, hoy, ¿a qué te dedicas? Diputado. ¿Ah? Yo no digo Sí. que voy a... O sea, ¿qué haces? No, no, política. No, joder, es algo extraordinariamente bonito. Y es algo extraordinariamente bonito porque puedes aportar algo para transformar la realidad. Lo que pasa es que todo se ha envilecido y todo ha perdido su esencia, ¿no? Bueno, recuperarla yo creo que está bien, sobre todo porque la alternativa, algunos no dicen cuál es, el modelo este, y yo creo que la alternativa es muy mala. Oye, alguien puede decir, oye, que la alternativa sea un señor con uniforme. Bueno, yo no la comparto. Ujú. Estamos ya en verano. ¿Cómo es el primer verano? Es que no sé si decir después del cáncer, porque Sí. entiendo que el cáncer de una manera sigue presente, evidentemente. No, ¿No? pero te entiendo. ¿Cómo es ese primer verano? Pues mira, va a ser muy primario en el sentido de volver a tener un verano de niño. Me apetece volver a disfrutar de las cosas cotidianas del verano. Y no me quiero poner pedante, pero quiero comerme un helado, o sea, un colayet, o un Drácula, quiero un frigopié, quiero pasear descalzo por, ¿sabes? ¿Has hecho nudismo alguna vez? Sí, me encanta el nudismo. ¿Cómo? Sí, sí, me encanta el nudismo. He hecho un nudismo sobre todo en Almería, pero hace ya unos años. Sí. Y este verano Pero es de te Almería. planteas así volver a... Ahora mismo... Que te echan una foto y claro, ya ahora pues... Y imagínate, si soy poca cosa, desnudo pierdo mucho. Pero sí, me gusta mucho el nudismo. Me gusta No, mucho está bien. ¿No es incómodo en la playa el nudismo? A mí me parece una comodidad. No, yo me he bañado desnudo en el mar, me refiero. Sí. Pero después me imagino con la arena, me imagino, o sea, sobre todo las partes, digamos, No, nobles. ya, tampoco te estás... No, mames, si vas a retozar como una croqueta, pues sí. Pero en principio te comportas como una persona civilizada. No sé, tienes una toalla, te sientes, ¿sabes? Te pones encima de la toalla. No sé, ¿qué idea tienes tú de lo mismo? No, Y perdón. luego hay playas y playas nudistas. Yo creo que hay buenas playas nudistas en las que, bueno, pues la gente es nudista de verdad y no es un nudismo chungo o de gente que va a mirones y tal. Yo creo que hay, como en todo, pues hay niveles, ¿no? Una de las ideas, y ya termino, una de las ideas que tenía cuando montábamos el podcast este Hay cosas que te he contado, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo en este último, me he quedado catagroger. Bueno, cuando montaba el podcast, que se lo explicaba a Nacho Cardero, a Marta Caparrós y demás, una de las ideas que tenía es algo que contó en su momento Carlos Marañón, Sí. el director de Cinemanía, que le invitaron al podcast Hotel Jorge Juan de Javier Aznar, y entonces él le preguntaban, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? Él tristemente perdió a su mujer, Elena Taboada, por un cáncer, ¿no? Y contaba que su idea de felicidad perfecta me pareció tan bonita, era estar con su mujer en el coche, con sus hijos detrás, yendo camino pues a un destino, ¿no? Y ese momento de felicidad, que parece liviana, pero en realidad es plena, ese momento donde decía él, te sientes muy protegido por el coche, casi como el niño que se protege con las sábanas cuando viene el monstruo, ¿no? Esta cosa de... Me pareció una idea muy bonita de felicidad. ¿A ti te ha cambiado mucho el concepto de felicidad en tu vida después de haber pasado lo que has pasado? Yo nunca he buscado en sí la felicidad, he buscado la serenidad. Creo que la felicidad va y viene, pero lo importante es encontrar momentos constantes de serenidad, ¿no? Y sí, me ha cambiado porque ahora he vuelto a apreciar, no sé si alguna vez lo había hecho con tanta intensidad, pero en todo caso he vuelto a apreciar las cosas más cotidianas. Ese momento que evocas del coche, de estar con tu familia, en momentos muy, muy domésticos. Que parecen muy tontorrones, pero Sí. no son tontorrones, es que eso es la vida. Hay un libro muy bonito que se llama Momentos de inadvertida felicidad, creo que se titula así, de un italiano, que ahora no me acuerdo el nombre, es muy conocido, que evoca durante todo el libro son esos momentos que no valoramos, que son maravillosamente felices, ¿no? Y alguien me decía, ¿qué te gustaría hacer? En kayak por el Amazonas, no sé, cosas pendientes, Sí, ¿no? hacer puenting. Antes de morirte, ¿no? Sí. Visitar, no sé qué, subir. No. Las cosas cotidianas que has
hemos dado por hechas y que en realidad son extraordinarias. Porque en realidad la vida es una extraordinaria suerte. Y poder estar viviendo es una extraordinaria, es un milagro maravilloso. Tener una conversación relajada es maravilloso. Bueno, cualquier cosa que vayamos a hacer hoy es una suerte, es un regalo. Tengo un regalo, hablando de regalos. No son joyas, no son joyas. No te preocupes, no son joyas. Mira, un libro para ti. Aunque hoy también, si me hagas joyas, tampoco pasa nada. Se llama el libro La vida pequeña, el arte de la fuga, de González de Sáinz. Me gustó mucho una cita que hay por aquí, no lo he Qué leído. bonito. Que dice, en las citas de Robert Louis Stevenson, que dice, no, léela tú, esta primera. Tenemos prisa por hacer, por escribir, por adquirir velocidad, por hacer nuestra voz audible un momento en el desdeñoso silencio de la eternidad. Que nos olvidamos de una cosa, de la que esas otras solo forman parte, es decir, de vivir. Qué bonito. Es esto, Bueno, básicamente. espero que te guste el libro. Espero que te guste el libro. El arte de la fuga, pues me lo voy a... No suelo hacer regalos a políticos, pero tampoco suelo entrevistar a políticos en activo. O sea que... Ya, eso dice mucho de tu inteligencia. En todo caso, me lo voy a leer con mucho cariño este verano. Se va a la maleta a la mochila de los libros pendientes. Sí, eso que te lleva 20 y lees 2. Sí, no, pero he aprendido me voy a llevar 3 y este va a ser el tercero. Tenía 2 decididos ya y este va a ser el tercero. Borja, gracias por venir Gracias, al copiloto. sí, Ha sido un placer. Pues suerte en todo en general. El placer es mío y podemos estar tranquilos, no hemos atropellado a nadie, No, no hemos sido multados. no, y no has conducido tú, he conducido yo. La próxima, déjame conducir.